Vámonos a segundo libro de Samuel, capítulo 11. Ok, voy a seguir con este viaje de verdades verdaderas que son verdad. Y vamos a hablar acerca de que la justicia de Dios es verdad. Y creo que es un tema muy apropiado para lo que está sucediendo ahorita en el pueblo de Israel y lo que está pasando con todos los países que están alrededor involucrados, con Inglaterra, con Irak, Francia, y todo este grupo de países y toda la información que nos llega a nosotros, que a veces no es verdad o a veces sí es cierta. Y bueno, hay que estar orando, como comentaba mi esposa, por la nación de Israel. Y bueno, vamos a la Biblia y vamos a ver principalmente algunos personajes importantes, y voy a tomar uno de ellos como referencia para hablar acerca de la justicia de Dios. Y vamos a encontrar personajes como el rey David, que ya lo conocemos, un hombre que se llama Joab, que es un general del ejército del rey David, otra mujer que se llama Betsabé, que también ya la conocemos, y Urías. Y quiero enfocarme en uno de ellos en esta mañana. Entonces, segundo libro de Samuel 11:1. Vamos a ver lo que dice el primer verso, que creo que ya lo hemos leído muchísimas veces. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces dice la Biblia que el rey David, que era un estratega, era un hombre de guerra. David manda a Joab, que era su general próximo, principal de sus tropas, y los manda a sitiar al pueblo que siempre habían tenido, bueno, yo creo que hasta la fecha, incansables enemigos de los israelitas, los amonitas. Envía a todo su ejército, dice que los destruye y que pusieron bajo resguardo. Se fueron, atacaron, destruyeron y resguardaron. Eso es lo que hacía siempre el ejército de Israel. Y pusieron un cerco, pusieron una barricada. Verso 2 dice: y acaeció que levantándose David de su lecho al caer la tarde, fíjense la hora que era, al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, varias cosas importantes, y creo que esa historia la hemos escuchado y hemos dado un montón de explicaciones. Pero bueno, de las cosas importantes es que David estaba en su palacio en lugar de estar en la guerra con su ejército. Porque dice la Biblia en el verso 1 que los reyes, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, entonces el primero que debería estar ahí era David y el último en retirarse de ahí tendría que ser David. Pero por alguna cuestión pensamos, o algunos teólogos dicen que en ese momento David estaba muy alejado de la presencia de Dios. Algo estaba sucediendo en la vida del rey David. Entonces, en lugar de estar en la guerra con su ejército, dice que ya era muy tarde. Algunos aluden que se levantó tarde porque no tenía tantas cosas que hacer. O algunos teólogos dicen que como era una hora mediana, pues había echado una siesta y había estado levantándose. Bueno, finalmente se estaba levantando después de la media tarde. Y dice que se estaba paseando por la azotea y vio a una mujer.
Y la Biblia dice que era muy bella, entonces quiere decir que llamó la atención de David de alguna manera. Y bueno, al parecer, la historia dice que era un lugar abierto y era un lugar visible. La tradición decía que algunas mujeres durante su periodo eran impuras y no podían hacer uso de las cosas que habitualmente podían hacerlo dentro de su casa. Entonces había un lugar especial para cuando en ese tiempo que estaban pasando las mujeres salieran e hicieron todo fuera de la casa. Entonces, una explicación, porque hay algunas versiones que lo dicen, es que ella se estaba bañando afuera, por eso es el motivo, porque estaba en un periodo. Entonces, era considerada impura, entonces había 7 días en las que ellas necesitaban estar fuera del uso común. Verso 3. No dice la Biblia que David pensó algo. No sé cuánto tiempo pasó entre esos dos versos, pero inmediatamente dice, y envió David a preguntar por aquella mujer. Quiere decir que le interesó y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. Era muy sencillo preguntar por esa mujer y le hubieran dicho, bueno, ella es Betsabé, sin argumentar que era hija de alguien, esposa de Urías. Pero como que le estaban diciendo algo a David, un mensaje directo. Es Betsabé y está casada. Es Betsabé y no está disponible. Y dice la historia que Eliam, el papá de Betsabé, también formaba parte de uno de los ejércitos de David. Y envió David mensajeros a pesar de la condicionante. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. ¿Entendemos el concepto de durmió? Todos lo entendemos, ¿verdad? Ya eran personas adultas y no solamente durmieron. ¿Estamos ahí? Ok. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Verso 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Todo el mundo sabe lo que es estar encinta, ¿verdad? No en cintura, encinta. ¿Sí? Esta mujer estaba embarazada. ¿Cuánto tiempo pasó entre esos versos? Posiblemente, algunos aluden que más o menos 1 o 2 meses para que ella supiera que estaba embarazada. Entonces, hasta este momento ya aparecieron nuestros 4 personajes y quisiera enfocarme en el personaje de Urías, el hitita. Comenzamos diciendo que Urías significa el Señor es mi luz o el Señor es luz. Algo tenía de significado el nombre de Urías, algo especial. Entonces pasan unos meses entre el verso 4 y 5. Esta mujer se da cuenta, me imagino porque no llega a ese periodo, y le manda a decir al rey, estoy embarazada. Vamos a enfocarnos en algunas características de este hombre soldado del ejército de David. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, su general principal, envíame a Urías el Eteo, y Joab envió a Urías a David. Inmediatamente después de que sabe la noticia de que está encinta, manda a llamar al esposo de Betsabé delante del rey. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y la salud del pueblo y por el estado de guerra. Después dijo a David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de casa del rey le fue enviado presente a la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba haciendo un complot para que este hombre se fuera con su mujer, durmiera con su mujer, ya saben lo que es dormir, y así evitar pues que él fuera descubierto. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Preguntándole al mismo Urías. Y Urías respondió a David, el arca
Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor a campo abierto. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Imagínate el nivel de responsabilidad de este hombre Urías y la confianza que tenía Joab, su general, delante de Urías. Yo creo que era alguien que se conocían entre ellos dos. Y David dijo: Urías, otro complot. Quédate aquí hoy y mañana te despediré. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió por la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. La Biblia aclara, no se fue a dormir con su esposa. A pesar de todo lo que hizo David, que lo invitó a comer, que lo embriagó, chicos, los pueden invitar a comer y embriagarlos, abusados. Y luego los mandan a dormir, Al no poder disuadir a Urías, el rey organiza un tercer plan magistral. Para él, claro. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab, la cual envió por mano de Urías. ¿Quién llevó la carta? El mismo Urías. Hecha por la mano del rey David, se le entrega a Urías, hablando del mismo, claro, y escribía la carta diciendo: poned a Urías al frente. Esto lo iba a leer Joab, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y sucedió que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y cayeron algunos del pueblo de los siervos de David, y murió también Urías, y vuelvo a decir, el Eteo. Fíjate que, porque los teólogos aluden que David estaba muy lejos de la presencia de Dios en ese momento, porque hizo todo un complot para tapar de alguna manera su falta y su error. La orden fue dada y la sentencia ejecutada. ¿Sabes? Lo que dice la Biblia entre líneas es que Urías era un hombre recto, fiel, buen soldado, obediente, honesto, íntegro. Era un hombre de guerra, traía puesta la camisa como decimos los mexicanos. Trae puesta bien la camisa a favor del rey David. Y al parecer, por lo que dice la Biblia, era un buen esposo. ¿Vamos bien? Enviaron a un mensajero con el informe de la guerra a Joab y le dijo: si miras el rey David que empieza a enojarse de las noticias porque mandan de regreso para que informen a David lo que está sucediendo en la guerra, porque él no estaba en la guerra. Entonces le informaron algunas cosas y dicen: cuando David se enoje, le dirás estas palabras, y me voy hasta el verso 23. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. 3 veces repite la misma frase. Y David dijo al mensajero: dirás así a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que le rindas, y tú aliéntate. Y al oír la esposa de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su esposa, y dio luz a un hijo. Y el final de ese verso dice: pero esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. Claro que si nosotros conociéramos la historia de David desde un principio, sería malo delante de nuestros ojos, no solamente de los ojos del rey, delante del Señor.
El nombre de Urías es sinónimo de lealtad. Lealtad al rey, lealtad al general, lealtad a Israel y lealtad, por supuesto, a su esposa. Pero hay algo curioso en este hombre y por cual la Biblia menciona Urías Eteo, Urías Eteo, Urías Eteo. Resulta que en Deuteronomio 20:16 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que les destruirás por completo al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, a los feos, como Jehová tu Dios te ha mandado. Abusados, ¿eh? Dice la Biblia, en primer lugar, que todos los que fueran eteos fueran aniquilados, aparte de todos los que terminan en eos. Ninguna persona dejarás con vida, ninguna es nadie. ¿Cómo es que este hombre Urías estaba en Israel y era parte del ejército de Israel y era parte de los grandes soldados de Israel? ¿Cómo es que este hombre pudo sobrevivir cuando la orden fue aniquila a todos, mata a todos? 400 años después aparece este personaje. De alguna manera este hombre halló gracia delante de Dios porque algo tenía que suceder en la vida de Urías. David quiso esconder su pecado, enviándolo a descansar a su casa. Urías, que era fiel a su general y a su ejército, bien podría haber hecho la acción y la orden del rey. Pero ¿cómo es que iba a regresar si estaban en medio de una batalla todo el ejército? El arca del pacto dice que estaba en tiendas y Urías tenía un pesar. ¿Cómo es posible que yo iba a pasarla bien con mi esposa cuando todo el ejército no la estaba pasando tan bien? Entonces David manda esta carta a su general principal, Joab. No sé, la Biblia no habla acerca de la reacción de Joab cuando leyó la carta, porque Urías era un hombre conocido por ambos. Primero por Joab, porque era su soldado, y ahora por David, porque le dijeron que era esposa de Betsabé. Entonces, ¿cuál creen que era la reacción de Joab cuando vio la orden de mandar a este hombre a lo más recio de la guerra? Y sabes, lo más curioso es que este mismo hombre, Urías, lleva su propia sentencia al rey. Él mismo, de manos del rey David, lleva la sentencia a su general. Ahora, yo me pregunto de esas partes que te quedas pensando en esa imagen, ¿qué hubiera pasado si en ese momento del trayecto Urías, porque la Biblia tampoco dice cuánto tiempo había que ir de donde estaba el rey a donde estaba Joab? Si en ese momento del trayecto Urías hubiera abierto la carta y hubiera leído la sentencia que era para él mismo de parte del rey. Preguntémonos un poco, ¿qué hubiera pasado si Urías lee la carta? ¿Hubiera regresado con el rey a reclamarle y decirle algo? ¿No se lo hubiera entregado a Joab, al general? ¿Hubiera huido sin llevar su cometido? ¿Hubiera llegado delante del general y decirle: ¿sabes qué? David no envió ninguna carta? De acuerdo a las características de Urías, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? Yo pienso, la Biblia no lo dice, yo pienso que como este hombre era leal, honesto, íntegro, no hubiera pasado nada si él se estaba enterando de que lo iban a mandar, en primer lugar, a la guerra donde estaba más ferviente el asunto, porque era un hombre de principios. Yo creo que hubiera leído la carta, aceptado, dársela a Joab, y él mismo se hubiera ido a ese lugar de batalla.
Sabes, muchos quisiéramos tener a nuestro lado personas con esa integridad y con esa lealtad, que a pesar de reciben las órdenes, las sugerencias, la exhortación y lo hacen. La Biblia no menciona absolutamente si estuvo tentado de alguna manera para abrir esa carta. Solamente la entregó, el general Joab la leyó y ejecutó. Yo pienso, por otro lado, que David conocía a este hombre. De alguna manera se dio cuenta de lo íntegro de este hombre, por eso es que envió la carta. La otra explicación es que a lo mejor David quería que se enterara Urías de que él mismo estaba llevando su sentencia. La Biblia no lo dice claramente. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran pasado alguna de estas cosas? Se cree que en este momento en la vida del rey David había una sequedad de parte del Señor. Estaba siendo muy insensible a la voz de Dios. No sabía realmente lo que David estaba haciendo. Algo estaba sucediendo en su vida, en su mente, en su proceder. ¿Por qué el rey David al parecer logró su objetivo? Porque finalmente después de 3 eventos que él mismo calculó, pidió que se hicieran, solamente el último se pudo lograr. Yo creo que aquí podemos argumentar y decir que Urías a lo mejor tuvo que morir en la guerra para no tener un pesar de enterarse de que su esposa estaba embarazada de otro hombre. La Biblia no lo dice. O que a lo mejor David tuviera que confesar su pecado delante de la nación, que finalmente sucedió, y evitar así a lo mejor un problema mayor entre Urías y Betsabé. La Biblia no lo dice. Pero de alguna manera Urías tuvo que pagar por el pecado de David, y sucedió de esta manera. Aparece en escena el profeta Natán, enviado por el Todopoderoso a darle un mensaje al rey con el siguiente texto. Segundo libro de Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David viniendo a él y le dijo, le cuenta una historia que David de alguna manera no iba a entender el mensaje, pero iba a saber el principio porque era pastor también. Dice, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo en su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, después de esta historia que daba un mensaje principal de Natán hacia David, dice que David se encendió de furor y en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, escucha, 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos?
a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y hasta aquí, hasta esta historia, podemos decir: qué injusto está esto. Qué injusticia. La vida es justa, definitivamente Dios. No, pero Dios sí es justo. Observa lo que sucede en la vida del rey David y podíamos argumentar: Urías murió, pero el rey David vivió. Pero la pregunta es: ¿cómo vivió el rey David después de este asunto? Todo lo que le profetizó Natán delante de él sucedió. A partir de ese momento nunca dejó de estar en pleito, incluyendo con su propia familia. No sucedió. No estuvo en paz. No lo dejaron ni por un momento. Estuvo en constante persecución. Dios hace justicia entre su pueblo. Y la gente puede decir: bueno, si Dios hace justicia, entonces que el pueblo de Israel no haga nada ahorita. No, no está diciendo eso. Dios es justo, pero su pueblo tiene que hacer algo. Es un hecho. O sea, Dios hace justicia, nosotros pedimos que haga justicia, pero también nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte. Sí, tenemos que orar principalmente, pero también si hay una justicia, también tenemos que hacer algo por la injusticia. No estoy diciendo que tomemos parte o mano nosotros. Lo que estoy diciendo es que si hay una justicia y hay leyes, entre comillas, que nos favorecen, hay que ir a las leyes. Es algo simple. El nombre de Betsabé nunca más se menciona en la Biblia. Y si se menciona, es el Nuevo Testamento y dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. No dice Betsabé. El nombre de Betsabé fue borrado textualmente y el nombre de Urías hasta en el Nuevo Testamento se menciona, haciendo una distinción importante entre este hombre que pagó por un pecado del rey David. ¿Sabes? David pensó que de alguna manera había una absolución para su delito, pero no fue así. Dios le dijo que iba a haber una calamidad en su familia y tal cual sucedió, porque Dios fue justo. David comienza su padecer. Todo lo que Urías no sufrió, ahora David lo iba a sufrir en carne propia. Dios perdonó el pecado de David. No murió, pero las consecuencias de su error lo alcanzaron hasta su generación. Esta es una historia de la justicia de Dios. ¿Qué nos dice acerca de esto? Vámonos al Salmo 89, 14. Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. ¿Volvemos a leerlo? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, en donde está sostenido el trono, la base del trono.
y misericordia y verdad van delante de tu trono. El trono del Señor tiene la base de la justicia y juicio, delante de la misericordia y la verdad. Una combinación entre justicia, juicio, misericordia, verdad. Y justicia significa equidad, significa igualdad. Juicio significa sentencia, decreto, veredicto. Alguien por ahí escribió, cuando Dios viene con justicia y juicio, pensemos que la misericordia y la verdad son la reputación que le procede. Sabes, en la poesía hebrea hay algo que le llaman paralelos sinonímicos. Sinonímicos. Es decir, hay una analogía entre las palabras y el juego de palabras. En este caso, veamos que justicia le corresponde la misericordia y la palabra juicio le corresponde verdad. Lo que nos dice esto es que la justicia de Dios es lo mismo que su propia misericordia, es decir, Dios nunca hace justicia por venganza. Dios hace justicia por misericordia. Tú y yo no hacemos venganza, no hacemos justicia por misericordia. Lo hacemos porque, ¿qué se merece aquel que me hizo? Ese es mi sinónimo de venganza, de justicia. Tú me hiciste algo y te mereces por lo menos eso o más. Y Dios no es así. Dios nunca hace justicia por misericordia, por venganza, sino misericordia, y hace justicia para poder declarar inocente al que Él acude. Su misericordia es la que nos declara justos a pesar de no merecerlo, gracias al gran sacrificio de Jesús. Eso nos hace justos. Nuestra justicia es diferente a la justicia divina. Cuando una persona grita exigiendo justicia, lo que está buscando es un castigo para aquel que le ha hecho daño. Cuando Dios grita justicia, busca el perdón de aquellos que le han hecho daño. Es algo difícil de entender cuando tienes una situación delante y decir, Señor, tú eres justo, pero pues yo también te voy a ayudar para hacer justicia. Es algo difícil, es algo complicado. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar y luego ejecutar. Por otro lado, el juicio de Dios es sinónimo de verdad. Podemos tener la confianza en que Dios siempre será veraz, a la hora de buscar justicia. Ahora escucha esto importante. Dios no perdonará inmerecidamente, pero tampoco dejará impune a aquellos que no hayan aceptado su misericordia. Los juicios de Dios nunca pueden ser amañados, como ocurre frecuentemente con la justicia humana. De ahí que Jesús escribe en el Nuevo Testamento algo que pudiéramos pensar que no debería de estar ahí escrito porque es un parámetro muy alto de hacer. Y si no lo has experimentado, lo vas a experimentar. Mateo 5:43. Fíjate lo sutil de Jesús, como siempre. Maestro en su palabra, dotado de virtud y de verdad, y cómo es que habla con una seguridad, y cómo es que cambia todos los paradigmas de la forma en que venía pensando la gente. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que estaba establecido. Eso es lo que la gente sabía y lo que la gente practicaba. Voy a amar a mi prójimo, pero al que es mi enemigo lo voy a odiar. Eso es lo que de alguna manera venían ellos pensando desde tiempos antiguos. Pero yo os digo, entonces Jesús dice, pero yo te digo.
ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Si de por sí la primera era algo bien difícil de hacer, amar a nuestros enemigos, y todavía sigue, bendice a los que te maldicen, y todavía dice, haces bien a los que te aborrecen, y todavía ora, aparte, ora, finalmente ora por los que te ultrajan y te persiguen. Oh Señor, está eso difícil y complicado. Sí, la respuesta es sí, está muy difícil. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Saben? Si de por sí a veces es difícil bendecir a un hermano, te dicen que bendigas a alguien que te está persiguiendo, ultrajando, diciendo, chismeando. Si alguien tiene una respuesta, compártemela, por favor. ¿Cómo puedes hacer algo, bendecir a alguien en ese texto, en ese contexto, bendecir a alguien cuando te ha hecho daño y que te ha hecho daño tan profundo que dices, o sea, en lugar de bendecirte, tengo que decir lo contrario? O como dicen, ay, te bendigo, hijo del diablo, ¿no? ¿No se les ha salido de repente así? ¿Cuánto más complicado será bendecir a los que nos hacen daño cuando realmente, seamos sinceros, lo que buscamos es venganza? Queremos hacer nuestro juicio. Sabes, para muchos judíos en el tiempo de Jesús, sus enseñanzas eran completamente ofensivas. Jesús proclamaba una nueva y radical reacción a la injusticia. En lugar de exigir tener derechos, deberíamos cederlos voluntariamente. ¿Cómo orar por esas personas que tú crees que no se merecen tu oración? ¿Cómo poder bendecirlos, amarlos, dice la Biblia? ¿Cómo poder hacerlo? Según la enseñanza de Jesús, es más importante impartir justicia y misericordia que recibirlas. Sabes, el amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. ¿Qué nos garantiza esto para ti y para mí? Que si oramos de esta manera, como dice Jesús, Dios va a hacer justicia. Escucha lo que te estoy diciendo. Si oramos de esta manera, Dios hará su justicia, no tu venganza. ¿De qué manera? No lo sé, pero dice la Biblia que Él lo hará, porque Él es justo. La justicia es verdad. Todos los juicios serán justos y Él gobernará con absoluta justicia. Dios perdona al pecador y lo declara justo. Tú y yo no. Tú y yo no. Nosotros lo declaramos culpable al pecador, al que hace daño. Pero Dios no. De la misma manera en que sucede cuando Dios perdona al pecador y lo hace justo, sucedió contigo y conmigo en algún tiempo de la vida. Estábamos igual que aquellos que nos hacen daño a nosotros ahora. O peor, quisiera yo pensar. Vamos terminando. Dios demanda justicia también de nuestra parte. Dios dice que tenemos que ser justos, no tontos, justos. Eso dice su Biblia. Vamos a ver Miqueas 6:6, de esos libros que difícilmente encuentras. Miqueas 6:6. Profeta menor, Antiguo Testamento. No está por abecedario, no es la M de Miqueas, no está así. Está por ahí de Nahum, por ahí de no sé cuál otro, ya se me olvidaron los libros.
¿Ya lo tienes? Búscalo en tu Biblia, aunque ahí lo tenemos, mira, rápido lo encontraron. Es una pregunta, está entre interrogante, signo de interrogación. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabes? El profeta Miqueas estaba hablando como en representación del pueblo, como si el pueblo estuviera alegando algo en contra de Dios. Hace una pregunta retórica en el sentido de cómo, en vista de la fidelidad de Dios hacia ellos, podrían continuar ellos con una apariencia hipócrita de una religiosidad externa y su pecado interno. ¿Sabes? En la pregunta que hizo este hombre estaba la respuesta. Sin embargo, él les dice, así dice el Señor. Y esta es la respuesta de Dios para ellos y para todos nosotros. Muchas ocasiones las personas han tratado diferentes maneras de agradar a Dios, pero han dejado claros sus deseos acerca de lo que tenemos que hacer como hijos e hijas, justos, misericordiosos y humildes ante Dios. Esto es lo que es bueno para el ser humano. Y sabes, 3 características difíciles de hacer. No son tan sencillas. Es importante pensar cómo andamos en estas áreas si queremos complacer a Dios. Miqueas 6:8 conecta perfectamente nuestra fe con nuestras acciones, nuestra atención a los necesitados con nuestro caminar con Dios. ¿Qué pide el Señor de vosotros sino que hagáis justicia, que ames la bondad o misericordia y que camines humildemente con vuestro Dios? Ahora la pregunta final es fácil. ¿Hacer justicia y amar la misericordia? La respuesta es no. Sin embargo, siempre será más sencillo cuando tú y yo nos humillemos en su presencia. Si no sucede esto, las otras 2 nunca van a pasar. Primero es humillarnos dentro de su presencia, en su presencia. Y entonces, solo entonces, podríamos ser justos y amar la misericordia. ¿Sabe? Su justicia es verdad y Él busca lo mismo de nosotros. Un estándar más alto todavía de nosotros que dejó Jesús escrito para ti y para mí. ¿Difícil de hacer? Sí. ¿No es sencillo? No. Pero si lo hacemos de esta manera, humillándonos, entonces lograremos la justicia y la misericordia del Señor. Amén.